voy a hablar sobre lisis tumoral, que va de la mano del tema previo. Y pues bueno, para empezar con la definición, es una emergencia oncológica. Esta se va a caracterizar tanto por alteraciones metabólicas, que las vamos a ver en laboratorio, como alteraciones clínicas. Entonces, las principales van a ser hiperuricemia, hipercalemia, hiperfosfatemia e hipocalcemia, pero esto puede suceder tanto de forma espontánea como días después de iniciar la quimioterapia o el tratamiento que se le va a dar a cada uno de los pacientes. Ahora, esto es a grandes rasgos la definición de lisis tumoral. Sin embargo, hay que establecer bien los criterios para poder darle la estratificación y el tratamiento oportuno a cada uno de los pacientes. Entonces, ya vimos de forma como teórica la definición. Sin embargo, vamos a solicitar los laboratorios, y para establecer nuestro síndrome de lisis tumoral debe de haber dos o más de los siguientes parámetros. O sea, el ácido úrico debe de estar al límite superior para la edad, el potasio que sea más de 6.000 equivalentes, el fósforo y el calcio, cada uno va a tener como un valor predeterminado. Y sobre todo hay que recordar que en pediatría se va a basar en los valores para la edad. ¿Por qué? Porque en los clínicos, de los clínicos vamos a tomar uno o más de ellos. Tiene que haber la creatinina sérica 1.5 veces más el límite superior para la edad, y aunado a ello tiene que haber una de las siguientes características: arritmia cardíaca o muerte súbita, convulsiones o inestabilidad muscular, que a su vez, si vemos de la mano, van a ir con los parámetros de laboratorio. Obviamente, si tenemos como alteración en el potasio, en el calcio, lo vamos a ver reflejado en un electrocardiograma, y a su vez eso clínicamente nos va a dar la arritmia cardíaca. Entonces van muy de la mano. Si uno está alterado, obviamente la clínica va a repercutir. De la epidemiología, de las manifestaciones clínicas, como ya les dije, son menos frecuentes que las podamos notar simplemente a una exploración física. Sin embargo, hay que hacer hincapié en que tiene que hacer una exploración expedita para poder conformar todas estas alteraciones, tanto clínicas como de laboratorio, y solamente de clínica nos reportan de un 4 a un 8%. Las alteraciones que se van a ver reflejadas más frecuentemente hasta la mitad de los pacientes va a ser las alteraciones de laboratorio que vimos en la diapositiva previa. Pero ¿cuál es como lo más importante de este síndrome? Es que llega a haber una mortalidad hasta del 32%. La lesión renal aguda se presenta en más de la mitad de nuestros pacientes, y de las patologías que ya vimos previamente, una de las principales donde se va a ver este síndrome va a ser la leucemia mieloide aguda, está en un 79%. Y de la incidencia, dependiendo del tipo de tumor, también vemos acá que se reporta en un 4.4% el linfoma no Hodgkin, y siendo esta incidencia casi lo doble en linfoma de Burkitt y linfoma o leucemia linfoblástica aguda. Luego, de los factores de riesgo, en los factores de riesgo vamos a tener los relacionados con el paciente, los relacionados con la propia enfermedad. Entonces vamos a ir desglosando una por una. Aquellos que están relacionados con el paciente, ¿cuáles son? Si aquel paciente ya trae una comorbilidad como una nefropatía crónica, una hipoperfusión renal, alguna comorbilidad que ya nos vaya a suponer o a dar un daño renal, ese paciente ya va a presentar un factor de riesgo propio. Relacionadas con el cáncer, que sea el tipo de tumor o leucemia, en este caso vemos acá leucemia linfoblástica, otra vez las volvemos a repetir porque son las principales donde se puede presentar este síndrome de lisis: leucemia linfoblástica aguda, el linfoma de Burkitt y el linfoma difuso de células B grande. Y esto se van a preguntar por qué estas patologías son las que tienen una alta tasa de replicación, de proliferación, y es por eso que se va a ver principalmente en ellas. Entonces, ¿cuáles son relacionadas con el cáncer? La alta tasa de proliferación, el tamaño que van a mostrar este tipo de tumor, como en los linfomas, la hiperleucocitosis que vimos en la plática previa, que se refiere hiperleucocitosis a aquella cantidad de más de 100.000 leucocitos, la infiltración tumoral, o sea, el grado, por eso es tan importante diagnosticarlo oportunamente, y la alta sensibilidad a la terapia citostática.
Y por último, tenemos relacionados con el tratamiento. Entonces, si aunado a los previos nosotros damos una hidratación inadecuada o el tratamiento que le vamos a ofrecer no es el indicado, y es por eso que estamos aquí para aprender ello, la elección de la terapia antineoplásica, que esto puede o no ir de la mano a cada uno de los conocimientos, la administración endógena de potasio, que es muy importante, y vamos a ver aquí en el tratamiento a estos pacientes se evita a toda costa la administración de este electrolito. Y el uso de medicamentos nefrotóxicos también es bien importante, y como veíamos en la presentación previa, el uso de diuréticos, sobre todo el furo, que es muy frecuente, pásale una carga, los líquidos están altos y usar luego el furo, pues hay que tener mucho cuidado y sobre todo saber que en el síndrome de lisis tumoral es un síndrome, que el tratamiento es dinámico, no podemos determinarlo como una receta, sí dar tips, pero es frecuente que el uso de medicamentos nefrotóxicos no aunemos a empeorar la enfermedad, y uno de ellos no es precisamente como el furosemide, pero sí va de la mano con cierto tipo de diuréticos. Y aquel en el retraso de la eliminación del ácido úrico, si bien sabemos no tenemos en México como tal algunos medicamentos como es la rasburicasa, sí tenemos otros medicamentos como el allopurinol, y vamos a ver más adelante cuál es el mecanismo de acción de cada uno de ellos. Entonces, de los factores de riesgo y de los que les decía, de los medicamentos que hay que poner énfasis y más cuidado si nuestro paciente está teniendo alguno de ellos, de los nefrotóxicos, es la vancomicina, aminoglucósidos, medios de contraste, que vimos si bien necesitan como estudios de imagen, estos sí tienen un síndrome de lisis tumoral y no pedimos de forma adecuada esos estudios de imagen, podemos también favorecer a perpetuar este síndrome. Antiinflamatorios no esteroideos, la hiperuricemia se va a ver favorecida por aquellos medicamentos que están aquí desglosados, diuréticos tiacídicos, el cisplatino, cafeína, hipercalemia, los que están aquí desglosados. Entonces, una vez determinando todos estos factores de riesgo, lo siguiente es hablar de la fisiopatología. Y luego, ¿cómo le regreso? Listo. Bueno, no es que no supiera usarla, pero quería tener más cerca al doctor Baños. Entonces, de la fisiopatología, como bien les dije, aquí tenemos la célula y a su vez la célula va a estar llena, imagínense que es un globo y ese globo va a estar llena de confeti, de harina, de ciertas sustancias o de las mismas que tiene en una cantidad proporcionada, pero incrementada. Entonces, eso pasa en el síndrome de lisis. Eso pasa en el síndrome de lisis tumoral y sobre todo en estas células que son ajenas o que son malignas. Entonces, se va a ver una cantidad incrementada de hiperfosfatemia, que esto es el fósforo, y de potasio. Aún así, también van a haber todos aquellos ácidos nucleicos, y esto a su vez es lo que va a dar lo que tenemos acá, el ácido úrico, y lo que nosotros vemos reportado en los laboratorios como esto, el ácido úrico. Y de los otros, por la hiperfosfatemia y el fósforo incrementado, va a haber unión con el calcio y como tal va a haber la hipocalcemia. No es como que sea el trastorno propio de la célula, sino a través de este mecanismo y de la falla que va a haber por el incremento del fósforo, va a haber unión con calcio y esto es como su repercusión. Y el órgano de choque y el más importante en el síndrome de lisis tumoral lo vamos a tener aquí, es el conocido y es el más que vamos a estar insistiendo en la uresis y demás, que es el riñón en el síndrome de lisis tumoral. Y bueno, del cuadro clínico que vamos a ver, les decía, de hipercalemia principalmente se van a ver alteraciones electrocardiográficas y es como bien importante siempre tener a la mano estudios tan sencillos como un electrocardiograma y dependiendo de los valores de potasio se va a ver reflejado en este estudio. De la hiperuricemia, les decía que el principal como dato lo vamos a poder obtener del laboratorio y
la hipocalcemia y la hiperfosfatemia siempre van de la mano, y también es bien importante ver que en un simple electrocardiograma se pueden llegar a ver esas repercusiones. Pero bueno, ya todo eso es mucho de laboratorio y demás, y podemos ahondar más en la exploración física. ¿Qué en la exploración física? Que muestran calambres, diarrea, debilidad muscular, todas esas situaciones, y es por ello que los exhortaba a hacer una adecuada exploración física, el interrogatorio, porque ya vimos que si tiene factores de riesgo como los previos, nosotros vamos a favorecer y perpetuar aún más este síndrome. Si los identificamos oportunamente, vamos a poder actuar de mejor manera. Entonces, el abordaje diagnóstico, les decía, el primero, los síntomas, siempre y sobre todo en pediatría, los niños no dicen mentiras, si se siente mal, si tiene un calambre, hay que creerles. El otro dato importante y que no cuesta y que lo tenemos en todos los hospitales son los signos vitales. Si traen taquicardia, si traen hipotensión, eso también nos va a dar una pauta para poder establecer un tratamiento. La exploración física, los famosos síndromes que hay, los signos que hay cuando hay hipocalcemia, la evidencia de tumor, la localización del tumor. Entonces, todo esto lo podemos hacer solamente con la clínica. Después vamos a pedir los laboratorios. ¿Y qué laboratorios vamos a pedir? Como de primera instancia es la citometría, para ver, y sobre todo les decía, si se trata de una leucemia, para ver la carga tumoral de la que estamos hablando y a la que nos vamos a estar enfrentando. Electrolitos séricos y minerales, porque esto va como de la manita. Si tenemos la citometría y decimos, sí, tiene bastante carga tumoral, entonces vamos a ver la repercusión, y una vez teniendo los electrolitos séricos y minerales, vamos a establecer si realmente existe el síndrome de lisis tumoral. Como les dije en la segunda diapositiva, para establecer el síndrome tiene que haber 2 o más de laboratorio y 1 o más de la clínica. La gasometría, eso nos va a dar como un parámetro rápido, va a ser de fácil acceso. Ya sé que no en todos los hospitales lo tenemos, pero sí hay posibilidad en los hospitales. Entonces, solicitar una gasometría. La creatinina, porque ya dijimos que el órgano principal es el riñón, y lactato deshidrogenasa, porque este también nos va a hablar de la estratificación y de la proliferación celular. Ahora, de gabinete, sin ser menos importante, pero ya teniendo estos dos, se podría hacer bastante bien un manejo oportuno. De gabinete, el electrocardiograma, ultrasonido o tomografía computarizada abdominal, en el caso de si estuviéramos hablando de un linfoma de Burkitt, y radiografía de tórax. Entonces, lo previamente comentado se los mencioné porque hay que estratificar siempre a nuestro paciente. Entonces, no se vale decir, no está de más hacerle esto, sí está de más, porque finalmente son niños, porque finalmente tenemos que establecer si ese paciente va a requerir parámetros de lisis cada 8, cada 12, cada 6 o cada 4 horas. Si fuera nuestro paciente, no nos gustaría que lo estuvieran picando en un periodo más corto de tiempo. Entonces, de las leucemias, ya les habíamos comentado que una de las principales es la mieloide. Entonces, va a depender del tipo de tumor, si es sólido, si es como leucemia, y de la leucemia, a su vez, depender si es mieloide o linfoblástica. Y una vez ya teniendo si es cada una de estas, vimos que provoca más estasis una leucemia mieloide que una linfoblástica. Entonces, vamos a determinar si tiene un conteo menor de 25,000, mayor de 25,000 o más de 100,000. Evidentemente aquí más de 100,000 siendo mieloide o linfoblástica, nos va a estratificar a ese paciente en alto riesgo. Y menor de 100,000, en linfoblástica va a ser un riesgo intermedio, en una leucemia mieloide aguda va a ser riesgo intermedio, pero si ven aquí otro dato que les dije en laboratorio y es muy importante solicitar, es el nivel de deshidrogenasa láctica. Entonces, por eso lo pedimos y por eso hay que saber para qué se piden las cosas, para poder interpretarlas correctamente. Y el otro es para poder estadificar de forma correcta a nuestro paciente. El otro grupo que se ve más afectado son aquellos pacientes que presentan linfoma. De este lado tenemos al linfoma de Hodgkin, que va a ser un tipo de tumor de bajo riesgo para síndrome de lisis tumoral, y a su vez aquí, como vimos las leucemias, también hay diferente clasificación en los linfomas que no son
Hodgkin, y el anaplásico de células grandes, el difuso de células grandes o el linfoma de Burkitt. Hay que poner especial atención a este tipo de linfoma porque es uno de los que tiene la tasa de proliferación más alta, y si ven, evidentemente aquí no hay ningún bajo riesgo, automáticamente nos da un riesgo intermedio y un riesgo alto. Otra vez vamos a estratificar de acuerdo al nivel de deshidrogenasa láctica, y otra situación que nosotros usamos es el estadio de cada uno de estos linfomas. Entonces, para hacer el abordaje, primero es pues explorar al paciente, ver de forma, ya les decía, el ácido úrico, los 4 parámetros que principalmente se ven afectados en este síndrome. Si está establecido 2 o más, vamos a seguir con el algoritmo y vamos a determinar si por laboratorio efectivamente hay una alteración. Si sí, vamos a establecer si hay clínica de lisis tumoral, que ya les dije que eran convulsiones, arritmia, muerte súbita. Si no, este paciente finalmente no es que no requiera como manejo, pero va a requerir una monitorización estrecha y sobre todo estratificarlo de acuerdo a las diapositivas que vimos previas. Ahora, una vez que ya está establecido el síndrome de lisis tumoral por grados de Cairo y Bishop, vamos a darle el tratamiento adecuado. Y esta tablita es de la clasificación o de los grados de lisis tumoral de acuerdo a las alteraciones de cada uno de los tanto signos como síntomas que les dije, y es bien importante recordar que no es algo reciente, sino desde 1993 por ciertos también científicos y demás como Garrow se fue estableciendo esta clasificación. Posteriormente en el 2001 Cairo y Bishop hicieron esta estratificación y nuevamente en el 2011 Garrow volvió a hacer una reestratificación de esto. Sin embargo, esta es una de las más usadas, que va del grado 0 al grado 5. Obviamente el grado 0 es que no tiene ninguna repercusión, y el grado 5 pues nos estaría hablando de la muerte. El 1, 2, 3 y 4 va a ir dependiendo de cada una de las afecciones, si tiene síntomas clínicos, si tiene a nivel electrocardiográfico, si hay convulsiones, y esto es para que detalladamente con los laboratorios, con la clínica, se vaya estableciendo y vayamos a determinar lo que nos compete, que es como de acuerdo al riesgo, vamos a ofrecerle a cada uno de nuestros pacientes el tratamiento. Entonces, les decía, si es como de bajo riesgo, vamos a tener que monitorizarlo, no requiere como de primera instancia un tratamiento, y sobre todo si es un tumor sólido y de un bajo riesgo para lisis tumoral. Si ven cómo se va incrementando de grado, vamos a requerir más manejo. Sin embargo, lo principal y la base de todo el tratamiento va a ser una hidratación. Nuevamente vuelvo a comentar, el órgano de choque en este tipo de síndrome es el riñón, es por eso que una adecuada hidratación y sobre todo hiperhidratación nos va a dar una mejor intervención en estos pacientes. Y la otra situación que les decía es que hay que tener cuidado si es de alto riesgo, de intermedio, el tiempo al que le vamos a estar solicitando laboratorios. No se vale estar pidiendo nada más por pedir laboratorios, porque también tiene repercusión en los niños. Entonces, en aquellos de bajo grado o de bajo riesgo, cada 8 a 12 horas, en aquellos que sean como de riesgo intermedio, va a ser cada 6 a 8 horas, y en aquellos que estén como graves o en un riesgo muy alto, cada 4 a 6 horas. Y dependiendo de estos resultados que nos vayan reportando, vamos a volver a estratificar a nuestro paciente, y estos se pueden ir alargando. Recuerden, obviamente les dije, si se inicia el tratamiento y sobre todo la quimioterapia, puede llegar a presentarse el síndrome de lisis tumoral hasta 7 días posteriores al inicio del tratamiento. Entonces, vamos a tener monitorización, la hidratación, la terapia hipouricemiante de primera instancia, y esta puede ser con el allopurinol, la rasburicasa u otro medicamento que está reportado en la literatura, más reciente es el Fuboxtat, que lo tenemos a la mano,
y realmente el precio no es tan caro como la rasburicasa, y este se puede dar a diferencia del allopurinol en aquellos pacientes que ya presentan daño renal sin ninguna necesidad de reajuste al medicamento. Y los pacientes con función renal adecuada, y les vuelvo a insistir, no requieren diuréticos, es un manejo dinámico. Si el paciente tiene una uresis adecuada, y la adecuada vamos a verlo cuánto es, en aquellos que tengan riesgo intermedio o riesgo alto, recordemos que necesitan hiperhidratación. ¿Cómo va a ser la hiperhidratación? De 1.5 a 2 veces más de los líquidos de mantenimiento. Esta palabra es clave, sin potasio, y va a ir de 2.500 a 3.000 mililitros por metro cuadrado por día, y aquí es este punto importante. Si nuestro paciente está presentando una uresis de 3 a 5 mililitros por kilo por hora o más de 100 mililitros por metro cuadrado por hora, no es necesario estarle poniendo de forma constante o en nuestra receta decir que todos los pacientes con síndrome de lisis tumoral llevan diurético. Estos solamente son una guía, manteniendo esta no necesitamos del uso de diuréticos. El otro que les decía, en aquellos pacientes que tienen hiperuricemia, vamos a usar el allopurinol, que es lo que frecuentemente tenemos a la mano. La dosis va de 100 miligramos por metro cuadrado cada 8 horas, o de 10 miligramos por kilo por día cada 8 horas, la dosis máxima es de 800 miligramos por día, y considerar el uso de la rasburicasa. ¿Cuál es la diferencia del allopurinol con este medicamento? Que en aquellos pacientes que nos reportan un ácido úrico de 9, de 10, el allopurinol ya no va a poder deshacer o destruir ese ácido úrico formado, sino más bien va a entrar ahí en acción la rasburicasa, que esa nos va a transformar el ácido úrico en un metabolito, o por así decirlo, que es la alantoína, que a diferencia del ácido úrico, ese va a ser 10 veces más soluble y se va a poder eliminar de forma inmediata a nivel renal. Entonces aquí era, como les decía, va a inhibir la ajantina oxidasa, el allopurinol, y el otro medicamento que ya les comentaba, que es el Fuboxtat, y la rasburicasa va a actuar ya una vez que está formado el ácido úrico. La dosis va de 0.1 a 0.2 miligramos por kilo por dosis, y desafortunadamente no hay en México, y la otra, aunque haya en existencia este medicamento en países, su limitante y lo que nos pone a pensar si es posible usarlo o no, el riesgo-beneficio y también el costo principalmente, es que 3 mililitros están aproximadamente como en 5,000 pesos. Entonces, siempre hay que ser como muy minuciosos en el riesgo-beneficio que les vamos a dar a los pacientes, y sobre todo si tenemos a la mano o no cada uno de esos medicamentos. El tratamiento de forma rápida de la hipercalemia, sobre todo, y el más importante, va a ser restringir el aporte, ver en los factores de riesgo que tiene el propio paciente, si está o no consumiendo algún medicamento que pueda favorecer la presencia de hipercalemia, si no usar alguno de estos medicamentos o alguna de estas medidas que están aquí descritas. La hiperfosfatemia, ya vimos que para ello nos va a ayudar la hiperhidratación, la restricción dietética y los quelantes o el uso de furosemida o en su caso diálisis, pero eso, les digo, va de la mano y va siendo el manejo dinámico en este tipo de síndrome. La hipocalcemia solamente se va a tratar si es sintomática, ya vimos que va de la mano con la hiperfosfatemia y puede promover la precipitación de fosfato de calcio, y aquí es bien importante porque muchas veces vemos en los hospitales que se alcalinizan las soluciones. Eso ya está en desuso, eso ya no se debe de hacer porque tenía, iba como muy, era porque ayudaba a la eliminación de aquellos de los cristales de urato de calcio, sin embargo, desfavorecía o se veía perjudicado los cristales de fósforo, todos los demás cristales de los otros metabolitos se veía afectado, y en lugar de ayudar a la excreción adecuada, se perpetuaba más la falla renal. Los criterios de diálisis los podemos ver aquí de forma general, y eso ya es en un paciente grave, cuando no se hizo un diagnóstico oportuno, llegan a suceder todas estas alteraciones. Entonces, las conclusiones de
síndrome de lisis tumoral, sí vimos que hay como muchos factores de confusión que pueden influir en el síndrome de lisis tumoral, pero si lo identificamos tempranamente, si estratificamos a nuestro paciente de forma oportuna, si damos las medidas profilácticas y el tratamiento nuevamente aquí oportuno, vamos a disminuir las complicaciones de esos desequilibrios y sobre todo la insuficiencia renal aguda. Entonces el otro tema es muy importante y aquí les quiero mencionar un artículo, acaba de salir en el 2021, el consenso de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica. ¿Y por qué lo menciono? Porque aquí se vio que la incidencia de cáncer es de 12 por cada 100.000 a nivel de continente. Y es muy importante porque comparado con otros continentes vieron que se veía afectado el continente latinoamericano. ¿Por qué? Vieron que no se diagnosticaba oportunamente. La otra situación era que no tenemos como planes bien estratificados para nuestro tipo de población. Y la última y la más, pues, como que nos debería de causar tristeza es que no sabemos tratar las complicaciones. Y una de las principales complicaciones a nivel de infectología es la neutropenia y fiebre. Sabemos que durante el tratamiento de quimioterapia varios de nuestros pacientes van a presentar estos cuadros de neutropenia y fiebre y se reporta de 6 a 8 de estos casos en los pacientes que son manejados con radioterapia y quimioterapia. Entonces, este esquemita que está del lado derecho data desde 1960 y en 1960, en los años 60 y 70, se veían que las principales infecciones eran por gram negativos. Sin embargo, en los 80 vieron que empezó a haber un incremento por gram positivos y esto se relacionó con aquellos uso de catéter venoso permanente, el famoso catéter puerto. De forma general, la neutropenia se va a definir como los neutrófilos menos de 500 células o en aquellos que ya traen un conteo de 1000 células, pero se va a predecir por el tipo de quimioterapia, por el tipo de cáncer, un descenso de esa cantidad en 48 a 72 horas. Y neutropenia profunda en oncología se define como un conteo de neutrófilos de menos de 100. Y la fiebre va a ser aquella cuantificación mayor a 38.3 grados centígrados o dos determinaciones que sean mayor de 38 grados, espaciado en al menos de 1 hora en cada toma. La epidemiología, van a ver que de los hematológicos, que nos referimos como a las leucemias y linfomas, hasta el 80% van a desarrollar este tipo de urgencia oncológica, del 10 al 50% se van a ver también afectados en tumores sólidos, pero lo que más nos tiene que impactar es la tasa de mortalidad, que va hasta el 11%, y si bien esta cifra no es establecida prácticamente del continente latinoamericano, por eso les decía que deben de ahondar en ese artículo que realmente es impresionante y también nos va dando medidas y paso a pasito nos va llevando de la mano cómo se tienen que tratar este tipo de pacientes. Del 15 al 25% nos va a dar bacteremia y solamente en un 30% se va a documentar la infección. La etiología ya la vimos, puede ser por múltiples microorganismos, gram positivos, gram negativos, hongos, virus, prácticamente nuestros pacientes oncológicos son susceptibles a todos estos tipos de microorganismos. Les decía, siendo los más frecuentes, tanto los gram positivos como los gram negativos, en menor medida son los hongos, que se reporta hasta en un 5%, y actualmente hay que pensar en los virales, sobre todo por lo que hubo en la pandemia, y no dejar de lado que aquellos pacientes que puedan traer un cuadro de fiebre, que ya no están en fase, sobre todo les decía, de los que padecen leucemia linfoblástica, que ya no están en una etapa como de inducción a la remisión, que ya no están en consolidación, no dejar de lado el famoso COVID. Y en ese artículo, en ese consenso, nuevamente nos vuelven a mencionar eso, en aquellos pacientes que ya tenemos una quimioterapia que no fue tan aplaciante, podemos pensar en virales y con esa situación nos ahorraríamos y no estaríamos perpetuando las resistencias. Entonces aquí está de forma desglosada las múltiples microorganismos y hasta el 60% son por gram positivos, un 30% gram negativo y
un 9% puede ser polimicrobianos. De la mano de las fúngicas, y hay que tener también en cuenta que en aquel paciente que ya tuvo un proceso o una neutropenia de más de 7 a 10 días, nos va a ser más susceptible a ese paciente, que sea por hongos que por otros tipos de microorganismos. Entonces, hacer una vigilancia epidemiológica adecuada en cada una de sus instituciones y la terapia empírica racional de acuerdo a la realidad institucional. Esto va de la mano, aquí por decir, en este centro médico, en el área de admisión continua, lo famoso que conocemos como la hora dorada, se inicia de manera oportuna, cefepime. Sin embargo, en otras instituciones el antibiótico a utilizar es dependiendo del reporte epidemiológico de cada uno de ellos y los patrones de susceptibilidad que tenga tanto la institución como el paciente. Entonces, del interrogatorio inicial vamos a ver el tipo de enfermedad de base. Ya les decía, no es lo mismo un linfoma a un tumor sólido o una leucemia, la quimioterapia que recibió y la dosis de ese medicamento, la predicción del tiempo en neutropenia, si sabemos o suponemos que ya no fue su primer cuadro y va a tener una neutropenia prolongada, pensar en cubrir también todas aquellas formas fúngicas, infecciones y hospitalizaciones previas, las comorbilidades que pueda tener nuestro paciente, y este es como un apartado bien importante, la profilaxis o tratamientos recibidos, porque se está viendo que muchos de los pacientes pues les dan de forma profiláctica antibiótico sin tener razón. Entonces, aquellos pacientes, ¿cómo los vamos a categorizar? Vamos a pedir de forma inicial una citometría hemática, también la PCR, y con ello nos vamos a dar cuenta, de acuerdo a la citometría hemática, el recuento absoluto de neutrófilos, el conteo plaquetario, y vamos a ir determinando a nuestro paciente si es de alto o bajo riesgo, y la PCR que en casi la mayoría de las instituciones tenemos. Aquellos que nos reporten más de 90 miligramos por decilitro nos van a conferir a este paciente a un alto riesgo. Ya les decía también lo de la neutropenia que sea prolongada, más de 7 días, de 7 a 10 días, o el intervalo entre el término del último ciclo de quimioterapia y el inicio de la fiebre, que sea menos de 7 días, también nos va a conferir a ese paciente ponerlo en alto riesgo. De bajo riesgo, obviamente va a ser como todo lo contrario de los de alto riesgo, el control de neutrófilos que no sea profundo, la radiografía de tórax que esté normal, la duración de la neutropenia que no sea más de 7 días, y hay algunas tablas para categorizar el riesgo de los pacientes. Sin embargo, esto es en mayores de 16 años. Nosotros recordemos que vemos pues población pediátrica, sin embargo aquí también tienen la clínica de adolescentes y adultos jóvenes, es por eso tan importante y que está a cargo del doctor Baños ver y categorizar a esos pacientes. Entonces, la importancia, ya les decía, de la hora dorada. Llega el paciente, hay que hacerle de manera exhaustiva, y mañana lo van a ver de forma más profunda con la doctora María Elena. Vamos a tener nuestro paciente, vamos a ver qué quimioterapia recibió, cómo viene clínicamente, pero sobre todo recordar que aquellos pacientes oncológicos tienen prácticamente esa hora para recibir el antibiótico. Entonces, una vez que ya lo tenemos en el consultorio, hacer la valoración adecuadamente, nuevamente recordando los signos vitales, la exploración física y posteriormente la toma de los laboratorios, el principal, la citometría hemática, la PCR, la procalcitonina ya se vio que no es como un parámetro que nos pueda decir de forma inmediata o determinar el riesgo que tiene ese paciente, sino con la PCR podemos determinarlo y estratificarlo, y la toma de hemocultivos si es posible en ese momento. Sin embargo, no poner de pretexto que no se puede abrir el catéter o demás para no administrarle de forma correcta en los primeros 60 minutos al paciente el antibiótico. Entonces, si vemos si hay alteración en alguno de del triángulo de la evaluación pediátrica o de los mismos signos vitales, si lo vemos mal clínicamente, pasa a una sala de choque, si no, va a pasar a monitorización, a observación y continuar con el tratamiento. Les decía que dependiendo de cómo venga nuestro paciente, vamos a ver si le iniciamos antibióticos de amplio espectro, si no,
de acuerdo a la epidemiología y lo reportado en cada institución, se va a determinar el tipo de antibiótico. La neutropenia, si sí está menos de 500, se va a continuar con el antibiótico empírico. En este caso, y les digo, y en esta institución, usamos cefalosporinas de cuarta generación y poco a poco se va a ir evaluando al paciente, viendo si tiene una respuesta adecuada o no. El examen físico, les decía, hay que poner énfasis sobre todo en el aparato respiratorio. Con el COVID, no todo es bacteriano actualmente y sobre todo por la pandemia que acabamos de pasar. Faringe, abdomen, finalmente todo esto es una adecuada exploración física. Los estudios de laboratorio, les digo, pruebas de función hepática, la PCR y calcitonina y citoquinas, que si la tenemos en nuestra institución nos ayudan también a determinar el riesgo que tiene este paciente de una infección bacteriana invasora. Los hemocultivos, que tienen que ser 2, de punciones diferentes, cuando no tienen catéter puerto, separados de 20 minutos, cuando hay un acceso venoso central de cada lumen y la recomendación es de 2 a 5 mililitros. Y en adolescentes hasta 10 mililitros sería lo ideal. Entonces, dependiendo de cómo o de la sintomatología que traiga nuestro paciente y de la exploración física, nos vamos a ir dirigiendo si se le hace un estudio de heces, si se le hace un examen general de orina y urocultivo, y sobre todo en este primero quiero recalcar que en aquellos pacientes, y sobre todo recordemos que son oncológicos y que están en un grado de susceptibilidad, tener mucha precaución en poner sonda porque podemos causar un riesgo de bacteremia. Entonces, si no trae síntomas ni nada, ¿para qué indagar y para qué maldirigir nuestra exploración y nuestra toma de estudios? La detección de virus con el panel viral, también les digo, en muchas de las instituciones hay este panel viral, es de fácil acceso y realmente no tiene un costo tan importante y sí nos ayudaría mucho a las resistencias. Si es de sistema nervioso central, piel y tejidos blandos, y el aparato respiratorio, pedir radiografía de tórax, la tomografía computarizada, el lavado broncoalveolar, pero les digo que esto depende de la clínica que vaya presentando cada uno de nuestros pacientes. Los estudios de imagen, aquellos que lleguen a presentar sintomatología abdominal, solicitar un ultrasonido, siempre de la mano con la clínica. Si no tenemos cómo justificar un estudio, no se vale solicitarlo nada más porque sí o porque puede tener riesgo de eso, sino una vez que ya establecimos de forma clínica y con la exploración, se solicitan los demás estudios de imagen. La tomografía, les decía ya cuando hay datos de invasión fúngica, algunas características en la tomografía o el signo del halo cuando sospechamos de aspergilosis. El tratamiento, el objetivo, les decía, de la terapia es iniciarlo de forma inmediata y sobre todo que ese antibiótico esté dirigido al tipo de gérmenes de cada unidad. El alto riesgo siempre va a requerir hospitalización para antibiótico-terapia intravenoso y se puede iniciar como monoterapia, ya les decía aquí cefepime. Las indicaciones para adicionar otro antibiótico como para gram positivos, que tengan algunos de estas situaciones, que tengan inestabilidad hemodinámica, alguna infección de piel o tejidos blandos, colocación o colonización de aquellos que tengan ya un dispositivo y que se esté adecuadamente identificado con los cultivos, y la fiebre persistente en paciente asintomático, y eso es lo que siempre deben de tener también en cuenta, y hemodinámicamente estable, no requiere adicionar o cambiar el antibiótico. Entonces, tener un poco de paciencia. Si el paciente se ve bien, si los signos están bien, no requiere, aunque tenga solamente fiebre, cambiar el antibiótico. Y estos son como ya más para una invasión fúngica, aquellos pacientes que lleguen a tener neutropenia prolongada, portadores de catéter venoso central, lesiones de piel y mucosas, que tengan un nuevo pico febril cuando ya consideramos que se está recuperando, y los tratamientos para infecciones virales, les decía, y sobre todo la vacunación anual contra influenza en todos los pacientes oncológicos y actualmente con la vacuna de COVID. Entonces, las medidas generales en cada uno de los hospitales, el lavado de manos,
las barreras estándar de precaución, el aislamiento que deben de tener los pacientes oncológicos, las habitaciones con ventilación con presión positiva, el baño diario, en las pacientes adolescentes evitar el uso de tampones, la adecuada higiene oral y no contacto con personas enfermas. Y el otro punto es que el uso de factores estimulantes de colonia no se debe indicar en todos los pacientes y depende de cada paciente y sobre todo individualizar el tratamiento en estos pacientes. Y pues